¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Verdades Divinas. Les saludamos el doctor Salvador Tomasini. Hola amigos. Alejandro Carrega. Hola, buenas noches. Y su servidora Alejandra López. Bueno, pues vamos a continuar con las preguntas que han estado mandando, que nos han hecho favor de mandar. Y vamos a tratar de abarcar la mayor parte de ellas. Son preguntas que se hicieron sobre el mismo programa de verdades y sobre creo, una o dos sobre el programa de diálogos divinos, ¿cómo se llama? Del valor del conocimiento, el bendito ¿no? Conocimiento. Así que vamos a empezar y ojalá que realmente queden satisfechos con las respuestas. Y empezamos, Ale. Una de las preguntas del programa de Bendito Conocimiento es que dice que cuáles serían los ejercicios de su voluntad a los que se refiere Jesús cuando le habla a Luisa. Bueno, según lo que hemos visto, o sea, en el programa, se está refiriendo a la parte en donde Jesús le dice a Luisa que sea atenta al ejercicio de su voluntad. Y eso lo que quiere decir no es un ejercicio en el sentido estricto de la palabra, sino que a que sea atenta a que todo continúe en la divina voluntad, que no se salga de ella, ¿no? Ajá, y que todo lo que ha aprendido o conocido, que lo siga aplicando, que lo siga poniendo en práctica. Sería esa la interpretación de ejercicio. Así es, o sea, que esté atenta a todo lo que él le ha enseñado y que nunca deje de practicarlo, ¿no? Eso también se aplica a nosotros, obviamente, ¿no? Yo creo que sí. Si quieres vivir en la divina voluntad. Yo también lo pienso. ¿Sí? Sí. Bueno, muy bien. Dice, para fundamentar a los que no permiten leer estos libros, ¿dónde está escrito en el magisterio para defender estos escritos divinos? Bueno, como para defender los escritos, no, si no es en forma general. Había a veces, en ocasiones la Iglesia había prohibido la lectura o la divulgación de determinados tipos de escritos, sobre todo refiriéndose a revelaciones privadas. Sin embargo, ya ahora en la actualidad esto está totalmente derogado. Y en el Código de Derecho Canónico está en el 215. El 215 dice que los fieles tienen la facultad de fundar y dirigir libremente asociaciones para fines de caridad o piedad o para fomentar la vocación cristiana en el mundo y también a reunirse para conseguir en común esos mismos fines. Se sobreentiende que si está autorizado reunirse para conseguir bienes de fomentar la piedad, de fomentar la vocación, estamos hablando de lecturas. O sea, no estamos hablando de pensamientos, de ideas, sino de lecturas, y lo pone en general, no hay problema. El decreto de la Congregación para la Propagación de la Fe del 29 de diciembre de 1966, su Santidad Pablo VI abroga los cánones 1399 y 2318, en donde se prohibía divulgar sin licencia algunos escritos o leerlos. Así que ya no hay prohibición para leer. Concilio Vaticano II también lo declara. Así que en realidad no tenemos ningún problema con esto. Cualquier persona, no importa su cargo, su dignidad, lo que sea, que quiera prohibirlo, está abusando de su autoridad y está coartando los derechos de las personas. En Concilio Vaticano II en la declaración de la dignidad humana, Dignitatis Humanae, sobre la libertad religiosa, el derecho de la persona y de las comunidades a la libertad social y civil en materia religiosa.
Así que creo que con eso tenemos suficiente para defendernos de esas prohibiciones que a veces se invocan, ¿no? Porque además ya estos libros están autorizados como revelación privada, ¿no? Están autorizados exactamente, y nada más que el problema es, mientras la Iglesia no haga una declaración universal, entonces las personas tienen dudas. No toman en cuenta que tienen el Nihil obstat de un santo, no de un obispo, sino de un santo. Y cuando la Iglesia proclama santo a una persona, en automático todo lo que ese santo hizo está dentro de la Iglesia. Y de Aníbal di Francia le puso el imprimatur, que ahora es San Aníbal María di Francia, le puso el imprimatur cuando menos a los primeros 19 volúmenes. No le pone a más porque muere cuando Luisa está escribiendo el número 20. Igualmente, o sea, ya pasó 2 revisiones. Una revisión en la fase diocesana para abrir la causa, y todo resultó positivo, no hubo nada en contra. De ahí pasa a la fase vaticana, y la fase vaticana también lo revisa y sale positivo, o sea, no hay nada en contra. En varios lugares ha habido aprobaciones ya de obispos en donde se le da el nihil obstat y el imprimatur, o sea, pero son locales, pero de todas maneras son válidos, porque un obispo, o sea, ya es iglesia, todos somos iglesia, pero un obispo, el nihil obstat de un obispo ya cuenta. Así que cualquier cosa que queramos exponer como que estos escritos están autorizados, tenemos de sobra. Y vuelvo a repetirlo, la persona que quiera oponerse o que prohíba la lectura, en primera no tiene autoridad para prohibir, no importa quién sea. No importa si es sacerdote, no importa si es obispo, no importa si es cardenal o es el mismo papa. No hay autoridad que pueda infringir lo que ya se autorizó antes por otro papa. Así que no hay problema. Un comentario. Según lo que dijeron, si yo siempre me he preocupado y pedido por la salvación de mi familia, mejor me debo preocupar ahora de vivir la divina voluntad, y todo lo demás se me dará por añadidura. Jesús nos dice, bueno, le dice a Luisa algo muy parecido a esto. Está Luisa y le viene un pensamiento a ella y dice que mejor debería de preocuparse por su persona, por la salvación de ella, o sea, algo particularizando. Y entonces Jesús le dice que eso no lo debe hacer, o sea, porque el vivir en su voluntad, o sea, aparte de que ya es la vida divina en la criatura, ahora la actividad de esta alma es para beneficio de toda la humanidad, no es un beneficio exclusivo. Él dice que su voluntad no hace particularidades, o sea, quiere decir, no actúa para una persona o un grupo de personas determinadas, sino que cada vez que actúa en forma general y le sirve a toda la familia humana. Vamos a poner para el purgatorio, un sufragio para el purgatorio, se puede particularizar en cierta forma, sí, pero siempre y cuando se extienda a todos. No por naturaleza de la divina voluntad, sino por intención de la persona. O sea, la divina voluntad por su naturaleza se extiende a todos. Pero ahora la persona debería de estar consciente de eso y enfocar todo lo que hace para todos, sea purgatorio, sean viandantes, o sea para mayor gloria de todos los bienaventurados. Esa era otra de las preguntas, que si las intenciones que se ponen es para una sola alma del purgatorio o para todas. No, ahorita ya nos contestó. Es para todas, ¿no? Así que no hay problema. Y pensar en la propia salvación, eso definitivamente no. Jesús también dice que
si es repetir su vida, dice, él nunca hizo nada para sí mismo. O sea, nunca actuó para él, sino todo para los demás. Si estamos de alguna manera repitiendo la vida de Jesús, no podemos ahora poner a Jesús en nosotros a pedir por nosotros. Ujú. Otra pregunta dice, ¿Luisa es una vidente? No. Vidente se entiende a una persona que recibe un mensaje que puede ser auditivo, puede ser visual, puede ser de los dos combinados, puede ser algo interno, pero que tiene una finalidad y que va a anunciar algo y tiene un tiempo limitado. Pero la persona, o sea, la vidente, queda siendo ella misma y no trasciende la naturaleza de la persona. Luisa es la tercera obra de Dios. Esto suena así ¿cómo decir? Demasiado a veces como fantasioso. Pero entendamos que Dios tiene tres obras. Son tres personas divinas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre tiene la misión o la función o la finalidad de la creación, es su obra. El Hijo tiene la función o la finalidad de la redención de la familia humana. Esta segunda obra de Dios es, digamos, accidental. ¿Por qué accidental? Porque en la creación la finalidad de Dios era el reino de Él aquí en este mundo. Él tiene su reino en el cielo, pero ahora quería un reino en la tierra. Y esa finalidad, ese reino en la tierra, se debería de haber fundado en Adán. O sea, Adán era el encargado de llevar a cabo todo lo necesario para la fundación del reino y que se pudiera transmitir a todas las demás criaturas. Pero ya sabemos lo que pasó, Adán falla, Adán cae, pierde todo lo que Dios le había dado y por lo tanto la finalidad de Adán, la misión de Adán ya no se puede llevar a cabo. Tiene que venir Jesús a redimir. Por eso digo que es como accidental, porque no era el plan de Dios redimir. En muchas ocasiones se ha hablado de que Dios tenía en mente redimir al hombre. Aquí hay que entenderlo de esta manera. Si Dios crea a Adán totalmente a imagen y semejanza de Él, Adán es perfecto. No podemos decir que es una imperfección, que es la naturaleza humana de la que nos viene a redimir Jesús. Es un total y absoluto error. O sea, Adán es imagen y semejanza de Dios en perfección. Y la misión de Adán era el poder compartir con Dios su naturaleza, su vida divina, su divinidad, sus obras, todo, a través de la vida divina y la voluntad divina que le había sido dada como don a Adán, para de esa manera fundar el reino. Como Adán falla, como dije, se sale, ya no hay posibilidad del reino, pero tampoco hay posibilidad de la salvación. O sea, el hombre queda sin poder salvarse. ¿Por qué? Porque junto con la vida divina y con la voluntad divina, por lógica, pierde la gracia. Y perdiendo la gracia ya no es posible que pueda acceder al cielo. Todos los del Antiguo Testamento, los buenos, los santos del Antiguo Testamento, ninguno pudo entrar al cielo, ni siquiera San José. O sea, todos se tuvieron que ir al seno de Abraham a esperar que Jesucristo terminara la redención y bajara al seno de Abraham para darles la salida y compartirles la gracia que él había conseguido para todos. Así que
Entonces, Adán, en definitiva, no pudo. Tuvo que venir Jesús a redimir como cosa, ¿cómo decir? No accidental, sino como consecuencia del mal obrar del hombre. Y después, ahora viene la tercera obra de Dios, que debería de haber sido la segunda, el reino, pero ese intermedio de la redención cobra el nombre de la segunda obra de Dios, en donde Dios ya actúa junto con una persona humana. ¿Con quién? Con María. María es la segunda obra de Dios. Y la tercera, que es el reino, ahora toman a Luisa, y Luisa es la encargada de llevar a cabo todo lo necesario, o sea, el quitarse de en medio, el martirizar a su voluntad humana, todos los actos de la voluntad humana libre, para asociarse plenamente a la divina voluntad y poder llevar a cabo esa vida divina que Dios quería a través de la criatura. Entonces, todo lo que es Luisa es el cumplimiento de la tercera obra de Dios. Por eso se llama tercer fiat. O sea, el primer fiat es el fiat lux, el fiat de la creación. El segundo fiat es el dicho por María, el fiat mihi, el hágase en mí según tu voluntad. Y el tercer fiat es el fiat voluntas tua, que es el cumplimiento de todas las obras de Dios, que es el que va a llevar la corona, el que va a coronar las dos obras anteriores. Entonces, vidente no es obra, tercera obra de Dios. Bien. Pero entonces, ¿por qué algunos místicos que tienen el carisma de ver almas siempre piden oraciones y misas para salir del purgatorio? Entre otros místicos, como Eugenia van der Leyen, dice que se le presentaban como bestias y después de orar por algún tiempo volvían a su forma humana. De alguna manera, las almas del purgatorio ya no pueden, ¿cómo diríamos?, perfeccionarse por ellas mismas. No pueden purificarse por ellas mismas como nosotros aquí en la tierra. Entonces ellos están supeditados a lo que la iglesia haga. O sea, todas las oraciones, las misas, los sufragios que se hagan, eso les va a ir ayudando para ir purgando, ir purificándose y salir del purgatorio. En algunas ocasiones Dios permite que alguna alma se le presente a una persona viviente, o sea, viandante, y le pida oraciones, porque necesita, porque tiene mucho que purgar, en fin. Y eso es de acuerdo a lo que se está viviendo en ese momento. No podría haber venido a pedir actos de voluntad divina o que se le bañara con la sangre de Jesucristo, con todos los méritos de Él, en realidad, si todavía no estaba implantado el reino de la divina voluntad. Entonces pedían oraciones, pedían sufragios, y eso Dios lo toma en cuenta, Dios se los aplica y les ayuda mucho para salir. En la actualidad, o sea, ya una vez establecido el reino, la mejor manera de poder ayudar a las almas del purgatorio es por medio de la divina voluntad. Los actos en la divina voluntad les ayudan enormemente y la persona en la divina voluntad puede tomar en realidad la sangre de Cristo, bañarlos, tomar el amor de Cristo, el amor de Dios y derramarlo sobre ellas, tomar las obras, todos los sufrimientos de Cristo para embellecerlos, y eso hace que purguen rapidísimo. Así que esa es la diferencia. Antes eran oraciones, antes eran sufragios, en la actualidad son actos en la divina voluntad. Dice, los animales tienen alma y también van al cielo. ¿Me puede aclarar esto?
Depende del animal, ¿no? Porque las pulgas van al purgatorio. Al purgatorio. Bueno, al purgatorio. Muy bien. Ok. Es una pregunta que se la hicieron al padre Dengo, ¿no? Tengo entendido. Ujú. Yo tengo la idea de que la contesté, pero dicen que no. El alma es una parte no material, espiritual, pero que tiene una función. Y esa función es la de informar al cuerpo y de vivificar al cuerpo. O sea, el alma, a través de las tres potencias, inteligencia, memoria y voluntad, tiene la capacidad de estar manteniendo vivo al cuerpo. Es de donde salen todos los impulsos para que el cuerpo pueda seguir funcionando. Desde ese sentido, todos los animales tienen alma. Alguno tendrá alma de chango, otro tendrá alma de perro, otro tendrá alma de camello, en fin. ¿Por qué hago esta cosa que parece chusca? Porque cada alma, cada voluntad tiene todos los actos y todas las funciones que le corresponden al ser. A un camello no le pueden poner la voluntad de una pulga, como dijo Alejandro, porque el camello en su vida no tiene la finalidad que tiene una pulga. Entonces, cada animal tiene alma, sí, y una voluntad exactamente dirigida a él, y tienen una inteligencia rudimentaria, una inteligencia animal, y tienen memoria, por supuesto que tienen memoria. El ejemplo mejor es todo lo que son los perros, todos los animales caseros. O sea, un perro tiene memoria, sí, reconoce a sus dueños, reconoce y puede aprender incluso. O sea, hay muchísimos animales que aprenden. Los delfines aprenden. O sea, yo creo que cualquier animal tendría la capacidad de poder aprender. Y eso por medio de la voluntad. La inteligencia y la memoria, vuelvo a repetirlo, están así. Ahora, lo que no tienen es espíritu. El espíritu es la parte muy selecta del alma, que en el ser humano es la que está llevada para la unión con la divinidad. O sea, el espíritu es donde Dios llega y puede unirse a esa persona. Eso no lo tienen los animales. Pero de que tengan alma, sí. Las plantas tienen alma begetal. O sea, quizá en su voluntad es una voluntad vegetal que hace que aquella planta lleve a cabo sus funciones que le corresponden. La función de un pino no es la misma función de un maíz. O sea, son diferentes. Entonces, la voluntad también cambia de acuerdo a las características del ser. Inteligencia y memoria, ahí sí ya me la pusieron difícil. Inteligencia, no creo, porque son seres que están atados y que solamente tienen funciones, pero funciones, como diríamos, fisiológicas, o sea, que son propias de su propia naturaleza, pero no están sujetas a voluntad, ¿sí? Sino simplemente actúan por instinto. Un ejemplo serían todas las plantas que se orientan hacia el sol, o sea, cómo se mueven, pero no tienen libertad, no pueden hacer actos y no escogen. Y memoria, pues, quizá una memoria vegetal, pero no sabemos. Así que todos tienen alma, espíritu, el ser humano y los ángeles. Y bueno, para ampliar la pregunta, si no van al cielo, ¿qué significado tendría el sufrimiento en los animales? Ah, caray. ¿Qué significado tendría el sufrimiento en los animales?
¿O será para enternecer al hombre? Porque Bueno, si es para que ellos no va a servir el sufrimiento. es una pregunta que no me la esperaba. O sea, es difícil pensar que haya un sufrimiento animal, o sea, que pueda servir. Y yo te contestaría de una manera así muy tajante, el animal no sufre. Siente dolor, que es diferente. Exacto. El animal, o sea, Santo Tomás de Aquino define el sufrimiento como un movimiento de la voluntad, donde la voluntad quiere algo pero no lo tiene, o no quiere algo y lo tiene. Entonces, ese movimiento de voluntad, ¿podríamos aplicárselo a los animales? ¿Podría ser los perritos que luego extrañan a sus amos que se murieron? Podría ser, pero ahí es más especie de bien una sufrimiento. dependencia, ¿no? En fin, es difícil, pero un sufrimiento, no, porque no hay ese movimiento, pero hay dolor, eso sí. Entonces, un animal, por ejemplo, que se le martiriza, que se le maltrata, tiene dolor y tiene, nosotros lo catalogamos como que está sufriendo, pero en realidad lo que está pasando es que le está doliendo, ¿sí? Y esto lo podemos ver muy fácil. Por ejemplo, un perro que es atropellado. Da unos alaridos tremendos, ¿sí? Se arrastra, le duele, chilla, pero llega un momento en que si se relaja y se queda echado, ya no hace nada. O sea, ya no sigue sufriendo. Lo tratas de tomar y bueno, pega unos alaridos y quizás hasta mordidas porque le vuelve a nacer el dolor. Pero el sufrimiento, el sentirse triste, el sentir esa sensación de desamparo y todo, yo digo que no, ¿sí? Y va una gallina con sus pollitos. Se atraviesa la carretera y pasa un coche y ¡prum! le aplasta 2 pollitos. Sí. ¿La gallina sufre? ¿Sufre? Sí, pues ¿De acuerdo a la definición de Santo Tomás? Sí, pues a lo mejor. Quizás se regresa, ve a sus pollitos, hace algo, pero a la larga se va. Y sigue su vida totalmente normal. O sea, no tiene una connotación de duelo que sería como la manifestación del sufrimiento, sí, como en el ser humano. Entonces no, yo digo que no. ¿Les duele? Sí. Y el ser humano, el sufrimiento y el dolor son diferentes. El dolor es una reacción fisiológica, o sea, sientes el estímulo doloroso. El sufrimiento es el movimiento de la voluntad. ¿Sí? Entonces ahora voy a hacerte yo la pregunta a ti. ¿A Jesús le dolió su pasión? Sí, pues mucho. Mucho. ¿Sufrió? Pues ¿También? yo creo que también, ¿no? ¿De veras? Le dijo que sí. ¿Sufrió? Bueno, él vino aquí por su voluntad. Y todos los sufrimientos fueron voluntad de él. Y lo dice incluso... Pero los tuvo. Sí, yo no digo que no. O sea, el dolor lo tuvo. Los clavos, las espinas, los flagelos, los golpes, todo eso lo tuvo. El desprecio, las traiciones, todo eso los tuvo. ¿Sí? Bueno. Ahora, la pregunta es, en la parte física, ¿hubo sufrimiento? Sí. Dolor. Hubo dolor. Porque él mismo quería recibir esos sufrimientos, porque sabía que a partir de esos sufrimientos es como podía reparar por las culpas de nosotros. A partir de ese dolor. Así es, y que ese dolor le iba a ocasionar
o le iba a producir la salvación de las personas. Entonces no estaba sufriendo en el sentido estricto de la palabra. ¿Le estaba doliendo? Sí, infinitamente. Ahora, ¿cuándo sufrió Jesús? Pues ha sufrido. En la traición, Ajá. en la traición, por ejemplo, de Judas, cuando veía que las almas no se corregían, porque ahí sí era un movimiento de la voluntad. La voluntad de Jesús no quería, o sea, la voluntad divina no quería que esas almas se portaran mal, no quería que esas almas se condenaran, pero se portan mal o se condenan. ¿Sí? O queriendo lo que no es. Él hubiera querido, en el mismo ejemplo, que Judas se hubiera arrepentido, pero no se arrepintió. Entonces, sufrimiento de Jesús, sí, pero fue un sufrimiento en la parte moral y en la parte espiritual. Porque ahí es donde el hombre le negó totalmente lo que él quería del hombre. Pero en la parte física no. Incluso él dice que él iba pensando en los sufrimientos que quería recibir, que necesitaba recibir, y se los ponía en la mente a los verdugos, y no es que los obligara, sino les dejaba a libre albedrío el aplicárselos o no. Pero era lo que él necesitaba recibir para poder salvar al hombre. Suena ilógico totalmente, ¿no? Pero tomando en cuenta esta definición de Santo Tomás, creo que las cosas son más claras. ¿Jesús quería sufrir? Claro que quería sufrir. O sea, quería esa muerte, quería esa parte del sufrimiento. Sufría porque el hombre no se doblegaba ante Dios y al hombre lo llevaba, o sea, el hombre lo llevaba a la pasión, pero no sufría por el dolor, sino por todo lo que el hombre estaba haciendo. La negación, toda esa espíritu de venganza, espíritu de acabar con él, o sea, por conveniencia, en fin. Y con ese dolor evitaba el sufrimiento de la pérdida de almas. Así es. Entonces en la eternidad Jesús ha sufrido siempre. Claro. Aunque el dolor fue temporal porque fue nada más en lo que duró su humanidad aquí en la tierra, el sufrimiento sí ha sido eterno. Por eso es que Jesús suda sangre. En las horas de la pasión y en el libro del cielo nos lo dice muy claro. Dice que el sudor de sangre fue provocado porque tuvo que tomar sobre de él la pasión de la divina voluntad durante toda la historia de la humanidad por el rechazo que había tenido. O sea, la divina voluntad quería ser aceptada por el hombre, quería darse al hombre, quería que el hombre fuera a imagen y semejanza de la divinidad, pero el hombre dijo no. Entonces Jesús dice, tuve que tomar sobre de mí la pasión de mi voluntad durante 6,000 años. Y ese fue un sufrimiento infinito, y eso fue tan duro, tan grave, que sudé sangre. O sea, esa es la causa del sudor de sangre, no el miedo que nos dicen algunos, no que tenía el temor de la pasión. Tenía un temor desde el punto de vista humano, sí, pero ese temor estaba imbuido, estaba totalmente fundido con el gozo de saber que esos sufrimientos iba a ocasionar la salvación de las almas. O sea, no era un individuo que fuera condenado y que fuera una injusticia, que fuera totalmente ajeno a él y que estuviera pensando que todo lo que estaba sufriendo él no era merecedor de eso. Él vino a eso. Porque por ahí dicen también que cómo sería posible que el Padre hubiera querido que su Hijo muriera crucificado.
Perdón, pero el Padre manda a su Hijo a morir crucificado. Y su Hijo lo quiere y el Espíritu Santo lo quiere. Así es, y por eso María en el pretorio tiene que gritar ella, te quiero muerto, y muerto de cruz, porque está viviendo con la misma voluntad del Padre. Y por si a alguien esto le causa intranquilidad, es que todos nosotros debemos querer muerto a Jesús. Porque si no lo quiero muerto, es que no quiero que me redima. Y me estoy oponiendo a la voluntad del Padre y me parezco a Pedro cuando le dijo, no Señor, eso no te puede pasar a ti. Sí. ¿Y qué le dijo Pedro? ¿Qué le dijo Jesús? Apártate. Apártate de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los pensamientos de Dios. Entonces, esto nos debe enmarcar en una pasión de Jesús totalmente diferente de lo que hemos pensado. Porque siempre hemos pensado en una pasión de Jesús que es dada por los judíos, por la iglesia judía, los fariseos, todos los pudientes de ellos, y que lo llevan al poder romano para que los romanos sean los que lo ejecuten. Pero vamos poniendo las cosas en claro, no es eso, somos nosotros. Cuando está con Pilatos es otra cosa que es terrible para nosotros. Pilatos le dice, ¿qué no sabes que tengo el poder de liberarte o de condenarte, de matarte? ¿Qué le dice Jesús? Ese poder se viene del cielo. ¿Y luego? ¿Y luego? Porque mi reino no es de aquí. No, te mandaré. Tendría legiones de más, o sea, que el pecado es más grande para aquellos que me han entregado en tus manos. Y todos pensamos que son los judíos, o son los, ¿sí? Y no, somos nosotros. Sí, todos. Nosotros tenemos más pecado, más culpa que Pilatos y más culpa que los verdugos. Porque nosotros fuimos los que lo entregamos en sus manos. Nuestros pecados son los que lo entregaron. ¿Sí? O sea, por favor, los judíos, o sea, toda la serie de personajes que aparecen en esta historia, son el instrumento que nosotros usamos para llevar a Jesús a la cruz. O sea, no son directamente los únicos responsables, sino nosotros estamos poniendo toda nuestra, ¿cómo diríamos? Ese rechazo, lo estamos poniendo en ellos para que ellos lo lleven a la cruz. Sí. ¿Sí? Y entonces en el tiempo las almas víctimas, en el tiempo en el que vivan en la tierra, ellos van a cooperar con Jesús en el dolor físico y en el sufrimiento moral. Uh-huh. Por eso es que las necesita Jesús ahora en el tiempo a las almas víctimas que continúen su dolor, porque él ya no tiene humanidad aquí. Así necesita es. las humanidades de esas almas para continuar, pero en dolor Así y en es. sufrimiento a la vez. Uh-huh. Y se lo dice a Luisa. Le dice que está hablando y aparentemente nosotros pensamos que es Jesús el que está hablando con Luisa. Y están hablando sobre el sufrimiento y todo. Y le dice, mi humanidad es ya gloriosa y ya no es capaz de sufrir. Por lo tanto, necesito nuevas humanidades, una nueva humanidad en donde poder seguir sufriendo. Entonces la pregunta es, ¿quién está hablando? El verbo. El Verbo eterno. No es Jesús en el sentido, por favor, no estoy queriendo separar, pero es el verdadero hombre y el verdadero Dios en una sola persona. La persona del Verbo, no es la persona de Jesús, sino es la persona del Verbo. Por lo tanto, el que está hablando y dice, mi humanidad ya no es capaz de sufrir. ¿Quién está hablando? El Verbo. Sí. Y ahora quiero una nueva humanidad para seguir sufriendo.
Y dice que si por 15 minutos hubieran faltado un alma víctima que lo ayudara y en donde él pudiera encontrar esa aceptación que él requiere, ese amor que él requiere y esa participación en sus sufrimientos, hubiera destruido el mundo. O sea, lo que quiere no es que lo ayuden y que digan, ay, pues ahora ya no puedo, ahora que me ayude otro. No, sino es que él quiere que alguien acepte y pague por todos. Entonces, esa es el alma víctima. Y esa alma víctima tiene que estar cooperando con él, pagándole a él por todos. Y ese es el punto. Ahora, el alma víctima perfecta es a partir de la divina voluntad, es Luisa Picarreta. Porque ella tiene en sí misma la vida divina, la voluntad divina, participa de todos los sufrimientos de Jesús, incluso los físicos. La crucifican, la corona de espinas, o sea, todos los sufrimientos físicos de Jesús los tiene ella, se los aplican a ella. Y al mismo tiempo la parte del rechazo, la parte del dolor por las criaturas, en fin. Y ahora que digo que está anunciada la pasión de la iglesia y Jesús dice en el Evangelio, dice, pero todo esto tiene que pasar. Entonces también nuestra voluntad la debemos unir a eso, ¿no? Claro, así es. A que pase. Para estar totalmente, completamente unidos a su voluntad sin separarnos. En fin, vamos a la siguiente. Regresando al tema del purgatorio, preguntan que si se menciona en la Sagrada Biblia el purgatorio. Como purgatorio, no. Pero desde el Antiguo Testamento hablan de que es conveniente rezar por las almas de los difuntos. Entonces la pregunta es, ¿para qué se reza? No, a nadie se le ocurre rezar por el alma de Padre Pío, ¿sí? Sí. O sea, decir, ay, que se salve, o que no es eso. Entonces, el hecho de mencionar que es conveniente rezar por las almas de los difuntos está de alguna manera dando a entender que esas almas requieren de oraciones para poder, no estaba claro, pero poder llegar al lugar de destino. Jesús lo menciona en el Evangelio cuando dice que al final vendrán sus ángeles y separarán el trigo de la paja y que la paja la echarán al fuego, donde será un lugar de sufrimiento. Sí, pero esos son los condenados. No, son los condenados. O sea, son los buenos y los malos. Estos se van al cielo y estos se van al infierno. El cielo incluye una antesala, que es el purgatorio. O sea, el purgatorio es cielo. Sí. Ya. Nada más que es como el lugar de espera, o sea, tienes que hacer antesala. Que te bañen, te limpien, te pongan tu ropa bonita para pasar al banquete. Para pasar al banquete, listo. ¿Tiene preguntas, doctor? Sí. Dice, a propósito de las cosas transformadas por el hombre, como por ejemplo, vamos a decir, una almohada, viera, doctor, que a mí me cuesta girar no en la materia prima, porque sé que es creada por el Señor, pero sí me cuesta girar en la almohada porque pienso, puedo encontrar en esta almohada el amor de protección al hacerme reposar, o no podría encontrarlo, porque es el mismo hombre el que la ha construido. Pero entonces pienso que nuestro Señor nos dio la capacidad de elaborar objetos y tecnología, pero no sé cómo acomodar mi pensamiento para girar en la tecnología en sí misma. ¿Usted me contaría de su experiencia en ese sentido, si es tan amable? Madre. Bueno, la realidad nunca he pensado en la almohada. Yo lo que pienso es que Dios pone la materia prima, pero también pone la idea para que la persona haga la almohada. Pero el problema, lo que yo veo, es que
una obra de Dios como que está completa, pero una obra del hombre siempre tiende a perfeccionarse. Entonces una almohada sería imperfecta, porque dentro de 100 años va a haber una almohada Más mucho perfecta. mejor que la de ahora, ¿no? Sí, pero Yo es lo que se me atora nada más. yo creo que el punto no está en la almohada o no almohada, en la almohada perfecta o no. Yo creo que el punto está en entender que todo es creado por Dios. No la almohada, sino la materia prima, como lo menciona esta persona. Entonces, yo pienso que el punto no es tan elaborado, ¿sí? Sino simplemente el amar a Dios en todas las cosas creadas. Entender que Dios nos ama en cada cosa que Él creó. El uso que le demos es, yo digo, intrascendente. Por ejemplo, Dios nos ama en el agua. Ah, qué bueno, Dios me ama en el agua que yo bebo. Sí, pero también me ama en el agua con el que me baño. Sí, y me ama con el agua con el que me lavo la boca. Sí, pero también me ama en el agua que usan en una construcción para, no sé cómo se llame, el cemento y las mezclas para poder hacer una construcción. Entonces, no importa en el lugar, lo que importa es la materia prima con la que se está haciendo. Porque yo podría decir, bueno, el agua que estoy ingiriendo no es la misma que está construyendo o la que está sosteniendo esta losa. Pero sin embargo es agua. Si me pongo a pensar en la losa, digo, Madre Santa, pues y ahora no, pienso en el agua, pienso en las materias primas, que es en donde Dios me ama. ¿Sí? No sé si... Ya, aquí ya terminamos. Vicky dice, si soy rechazada por mi padre, ¿no podré entrar en la divina voluntad? Por favor, alguien me diga. Su padre biológico no importa si la rechaza o no la rechaza. En ese rechazo incluso podría usted poner el rechazo de la humanidad a Jesús y unirse ese rechazo al rechazo que él está recibiendo. Por lo tanto, no le afectaría. El dolor que puede sentir por ese rechazo y todo, eso es unirlo al dolor de Jesús y estaría viviendo. Si se está refiriendo a su Padre Celestial, entonces las cosas son diferentes. Porque el rechazo, Dios solamente rechaza el pecado. No rechaza otra cosa, así que no la podría rechazar, solamente que estuviera totalmente inmersa en el pecado y no se arrepintiera. Los cuerpos incorruptos de los santos, como es visto desde la divina voluntad, no hay ninguna mención. Y algo que es importantísimo, porque esto sí, muchas personas van a salir con esta idea. Se piensa que los santos, o sea, que alguien que queda incorrupto es señal de santidad. Bueno, definitivamente creo que de alguna manera sí, pero hay personas que quedan incorruptas que no son nada santos. O sea que hay algún tipo de factor, puede ser en la persona, puede ser sobre todo en la tierra, en lo que lo rodea, que tenga determinados elementos que preserven a la persona. Una prueba de esto está todo lo que usaban los egipcios para momificar a sus muertos. Bueno, algo que es importante. Si Jesús le dice a Luisa que la muerte, dice, ya no existirá en el aspecto espiritual, pero que la muerte física, aunque seguirá existiendo, y ese aunque seguirá existiendo nos da la idea de que no se va a quitar la muerte, dice, pero ya no será una muerte tan horrenda como la actual, sino que quedarán como sentados esperando, o sea que no habrá corrupción. Y esperarán así la parte de la resurrección final.
Entonces todo el mundo puede, bueno, antes de eso, le dice a Luisa que le quita el germen de la corrupción. Entonces algunas personas piensan que Luisa debe quedar incorrupta. Pues no es cierto. O sea, porque Luisa cuando la trasladan, o sea, del lugar donde la enterraron para llevarla a la iglesia en donde estaba enterrada, resulta que ya se había desintegrado. Quedaban cabellos, quedaban huesos, quedaban piezas dentarias y que anduvieron por el mundo. O sea, en términos generales esto se hizo de esa manera y entonces uno se pregunta, bueno, ¿y dónde está el que le quitaron el germen de corrupción? No, se refiere a corrupción, pero corrupción de la voluntad humana. Se refiere a la corrupción espiritual y moral, no a la corrupción física. Ahora, ¿por qué no quedó incorrupta? Eso ya no sabemos. Pero probablemente, esto es una idea mía, por favor, una locura mía. Probablemente haya sido porque Dios sabía perfectamente lo que iba a pasar si el cuerpo de Luisa quedaba incorrupto. ¿Qué iba a pasar? Que lo iban a estar, o sea, iban quizá trayéndolo por todos lados, quizá desmembrándola, como ha habido santos que los han desmembrado para andarlos llevando a diferentes partes como reliquias, o lo más probable que le hagan culto al cuerpo de Luisa, que quizás sea el punto definitivo. Y lo que se trata con Luisa no es la persona, que esto ya lo hemos repetido muchas veces, no es la persona lo importante. Lo importante es lo que la divina voluntad hace en la persona. Claro, con la aceptación de la persona, con el sufrimiento de la persona, sí. Pero lo importante de Luisa no es ni el sufrimiento, ni el desapego, ni el abandono, nada de eso. Lo importante de Luisa es lo que la divina voluntad hizo en Luisa. ¿Sí se entiende? Sí. Y si hubiera quedado incorrupto, probablemente se le hubiera dado un culto muy especial al cuerpo. Y eso hubiera como diferido el entendimiento de lo que Dios quería hacer con Luisa. Bueno, pues no nos dio tiempo de abarcar muchos, pero esta pregunta, o sea, son preguntas que necesitaban ser como aclaradas, ¿no? Amigos, pues el tiempo se nos termina. Le agradecemos a Alejandra. Gracias, doctor. A Alejandro, Gracias, por estar aquí, doctor. a Paris. Gracias, Y Paris. sobre todo a ustedes, amigos, por su presencia. Y los esperamos en el próximo programa. Gracias, buenas noches, saludos. Hasta luego, amigos. Gracias.